hacemos un doble clic. Ya lo decíamos, el doctor Ricardo Pomer es el director de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Med, especialista en fertilidad y defensor del acceso equitativo a tratamientos de infertilidad aquí en nuestro país. Muy bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias Ramón, gracias por ocupar este espacio, gracias por la invitación y por poner el tema país en el aquí y ahora y no en una fantasía que parecía. Obviamente los que trabajamos en el mundo de medicina reproductiva, independientemente de esto que Chile está absolutamente a la vanguardia en tecnología, lo que podemos hacer en las personas que sí tienen una infertilidad como patología, quiero tener un bebé, etcétera. Pero esto va mucho más allá de eso, sino que va a un problema país, a un problema geopolítico, como bien anunciabas tú, y esto lo veníamos viendo los que hacemos reproducción y también el Estado hace muchos años, desde Piñera 1, por ejemplo, que fue realmente donde se tomaron medidas pro fertilidad, donde sí hubo un gran cambio cuando en Chile se asume que la infertilidad es una enfermedad. Ese gobierno hace un cambio cuántico gigante en crear códigos para la gente que necesita tener un tratamiento, creando códigos FONASA, 8 códigos, manteniendo un programa de gratuidad, que son solamente 500 parejas, poquito, pero al tener los códigos apareció el PAD, que en el fondo los pacientes pueden adscribir, pagando mitad al Estado, mitad a los pacientes, pero con eso obligó a las ISAPRES a que reconocieran la fertilidad y obviamente cubrir. Pero eso es para la gente que tiene la enfermedad y ese otro tema que también la equidad no está muy clara ahí. Pero esto es mucho más grave, es mucho más grande y eso ya se venía viendo en la época, digamos, suena antigua, pero estamos hablando hace 10 años, hace poco, que estábamos en 1.7. O sea, ya veíamos que en nuestro país para mantenerse, por cada 2 chilenos que se van al cielo, 2 debieran llegar, claro, para mantenerse. Mínimo. 2. Y eso es mantenerse nomás. Estábamos en 1.7 y ahora con lo que dice el INE estamos en 0.9, o sea, se van 2 y llega 1. O sea, si tú lo proyectas, esto es un país que se va a jibarizar. Entonces nosotros mirábamos desde lejos esto, oye, ¿qué va a pasar? Se discute sobre la ley de las pensiones, sobre la ley de esto, la ley del otro. Pero perdón, ¿pero quién va a trabajar? ¿Dónde está la fuerza laboral? O sea, va mucho más allá de una obsesión, mucho más allá de un capricho, sino que obviamente ocupémonos y preocupémonos. Esto que en Francia lo hayan puesto es un regalo porque dicen, oye, ellos van en 1.7 y nosotros perdimos muchos años y ahora con 0.9 que nos estalla en la cara y decimos, oye, parece que había que preocuparse hace rato. Entonces, esto va más allá de la opción política, va más allá de la opción religiosa, va mucho más allá porque lamentablemente las mujeres van a envejecer y la opción de que sus huevitos se fecunden en forma natural va a decaer, pero en forma drástica después de los 30 años, después de los 35 mucho más, por lo tanto les va a costar embarazar. Segundo, van a tener más pérdidas reproductivas, porque lamentablemente los huevitos cometen errores no forzados, que son los abortos naturales, y por último las trisomías. Entonces obviamente o te preocupas o te ocupas, entonces no han existido. Lo que más pedimos con las nuevas administraciones es que hayan políticas públicas que digan, mira, ¿sabes qué? Actualmente las personas que pueden congelar óvulos, que vale más o menos como 3,5 millones, es un privilegio, es el mundo privilegiado, pero no es una solución país. O sea, la señora Curanilagua no tiene ninguna opción. Claro. Entonces, para variar, la cancha es desigual. Y esto te toca, puedes vivir en la dehesa o puedes vivir en la Pintana, y te va a tocar igual, porque la edad transcurre en todas las personas. Entonces, al no tener una política pública, decir, mira, las personas que quieren, porque no es obligación, las mujeres y las parejas que quieren expresarse en otros ámbitos, en el mundo cultural, laboral, crecimiento como persona, perfecto. Pero la edad va a seguir en contra. ¿Por qué no hacemos unas políticas públicas que exista la opción de que si quieres congelar tus óvulos para ocuparlos a posteriori? Eso actualmente no existe. Los códigos que se idearon, obviamente fue un regalo para nuestro país, es para la gente que ya tiene una enfermedad llamada infertilidad. Pero si lo piensas bien, la población se va colocando solo por la edad infértil, claro, porque es su opción, natural, es un proceso natural, te Ajá. guste o no te guste, y no vamos a hablar de cifras tontas, pero un huevito humano, una mujer normal, sin un factor masculino, ¿Ya? se deja embarazar a los 20 años en el 25% de las veces. O sea, el huevito es caprichoso, o sea, 1 de 4. Ya. Y cuando uno tiene 40, 5%. O sea, la especie humana por sí misma es mala.
y a su vez si le agrega la edad es pésima. Entonces a los 20, 25%, a los 40, 5%. Opción de que ese huevito cometa un error natural llamado aborto natural, a los 20, 10%. O sea, la gente de 20 años tiene abortos naturales, obvio, si es parte de nuestro defecto. Y cuando tú tienes 40, el 50% de los embriones se va. Entonces tienes en contra 5 órdenes de magnitud de una, solo por la palabra edad. Agrégale si la pareja tiene otra infertilidad, que el marido tenga algo, la mujer tenga endometriosis, alguna otra patología asociada. Entonces esto hay que mirarlo mucho más atrás, que son políticas públicas. Y en Chile no existe una opción, porque no hay un código FONASA, por lo tanto no hay opción en ISAPRE, sigue siendo un lujo de los privilegiados, de poder congelar huevos, decir, ¿sabes qué? Yo tengo 30 años, sé que esto viene en contra, no quiero expresar mi familia, mi fecundidad ahora, entonces ¿por qué no guardar y yo veré cuándo los uso? En 1 año más, 3 años más. Es una opción de familia, ¿me entiendes? Es una opción y duran para siempre, no se dañan. Y doctor, ustedes ¿Sí? que están en el ámbito de la concientización, el trabajo día a día de esto, el contacto con las autoridades, con las sociedades científicas, pero también con los tomadores de decisiones, cuando se conversa este tema y se le plantea de esta manera, Sí. ¿cuál es la principal dificultad? ¿Es una cuestión de recursos para poder ampliar, por ejemplo? Alternativa, todas las anteriores. Todas. Uno, siempre recursos, eso siempre van a existir. Mm. Segundo, de repente se tiñe con cosas religiosas, como obviamente la fecundación fuera del cuerpo para ciertas visiones del mundo no es. Ya, ¿todavía sigue presente eso? Muy presente. Muy presente. Muy presente. En el fondo, luego que no es un problema importante, pero como es un problema a largo plazo, no da votos en el aquí y ahora. Y lamentablemente nuestra clase política, de todos los colores, quiere la inmediatez. Una medida inmediata para ser reelegido. ¿Me entiendes? Sí. No ven esta cosa macro que tuvimos la suerte en mi mundo, que Sebastián Piñera lo miró mucho más atrás. Dijo, mira, ¿sabes qué? Esto va a ser un problema país. Y lo miró. Y también el que lo vio fue Ricardo Lagos hace mucho, mucho tiempo también. Pero el resto, la verdad, medidas reales, cero, independientemente del color. Entonces no hay. La única que se ha sacado los zapatos en este tema, mirándolo más allá, es la senadora por Antofagasta, la Paulina Núñez, que ha dado 2 proyectos de ley un poco apuntando a eso, apuntando a hagamos una medicina preventiva, que es tengamos hijos los que quieran tener hijos, y obviamente una medicina preventiva educativa, que es decir, ¿sabes qué? Preocúpate y ocúpate. Esto pareciera como la película In Time, que en el fondo, cuando me va a llegar la carta a los 29, me empezó a mirar el brazo que llegó el tiempo y se me va a acabar el tiempo. La verdad es que las personas, tanto hombres como mujeres, o mujeres solas, homoparentales, no homoparentales, debieran mirar esto, decir, ¿sabes qué? Deberíamos preocuparnos y ocuparnos, y como autoridad dar las facilidades de que existan códigos que sí se pueda, por opción, una medicina preventiva, guardar huevitos. El almacenaje vale nada, de hecho los centros de fertilidad como nosotros, de hecho son 5 años gratis, o sea, el guardar el huevito es absolutamente muy bajo dentro de los costos operativos, sino que es sacarlos y guardarlos, pero sacarlos. Dentro de ese punto no hay códigos actuales ni en la ISAPRE, en el sistema público, que lo cubra. ¿Cuánto sale eso? 3,5 millones, por poner un ejemplo. Por lo menos. 3,5 millones es mucha cantidad para nuestro Chile. O sea, estamos hablando de nuestro Chile. Sí, por supuesto. No estoy hablando de la clase acomodada de nuestro Chile. Luego, por ejemplo, uno dice, ¿por qué no ha habido políticas públicas? Como decir, eduquemos, y ahí estoy, gracias a ti, Ramón, por en el Doble Clic invitarnos, porque necesitamos concientizar. Es muy difícil que en Chile ahora todos nos manden una carta, pero ustedes, los medios de difusión serios, son los llamados con nosotros de decir, ¿sabes qué? Preocupémonos y ocupémonos. Luego, ¿por qué no unas medidas como dice, sí, pero ¿por qué no se le ha ocurrido esto? Por ejemplo, decir, mira, el ítem más caro para sacar huevitos son los fármacos que usamos para que una mujer no ovule un solo huevito en ese mes, sino que toda la camada de huevito que viene ese mes, porque la naturaleza es, si vienes con 15, vas a matar 14 y vas a ovular 1. Entonces los fármacos que tenemos es que, ¿sabe, señora? Que la naturaleza no deprede esos huevitos. ¿Ya? Nosotros te vamos a estimular, los vamos a sacar, no te hicimos daño. Por sacarte tus 15 huevitos no te adelantamos la menopausia 15 años. Porque eso no es así. Ya, porque puede haber un mito también ahí. Bueno, hay harto mito de eso. No es así, sino que no te hicimos daño. Solo los que tú ibas a depredar los hemos guardado. Ya. Para ti.
para ti, porque son tuyos, no son del Estado, Ya, no pero son para de eso la necesito clínica. la ayuda del fármaco. De fármaco. Los fármacos es el ítem más caro, lejos el más caro. Si tú lo ves dentro de esos 3,5 millones, como 1,2 millones, casi 1,5 millones es fármaco. ¿Y por qué no decir, mira, vamos a hacer una excepción de IVA, 19% menos de una, a los fármacos que se usan pro fertilidad? Tanto la gente que quiere guardar sus huevitos o como la gente que quiere hacer familia en el aquí y ahora porque tiene una enfermedad ya. Bueno, eso ya Pero hace una rebaja un importante. 20%. O sea, nadie está hablando de vamos a hacer una medida populista que todos los fármacos sin IVA. No, porque eso es mega. Sino tú decís, vamos a hacer medidas puntuales. Y luego también hay medidas que obviamente con eso ya podrías ampliar, que al tener un código que reconozca mi opción de prevención y, por ejemplo, menos IVA en esos específicos fármacos que son los más caros. Porque el resto, la verdad es que es menos oneroso. También un incentivo a la gente que quiera tener un bebé, ¿por qué no? Entonces actualmente, por ejemplo, si tú tienes hijos, tengo que pagar IVA por la ropa de los niños, tengo que pagar IVA por mi sillita que me obligan a tener en mi auto, tengo que pagar IVA por el colegio. O sea, sí, ¿por qué no macro políticas públicas? Entonces ahí sí se requiere una cabeza directora de que va desde el presidente de la Nación, el ministro de Hacienda, los políticos, el que está a cargo de FONASA, el que está a cargo del Ministerio de Salud, quién es o sea, necesitamos una cabeza que diga, ¿sabes qué? Ordenémonos. Y eso pasó hace muchos años pasó eso cuando Sebastián Piñera, estaba el señor Mozo en FONASA, estaban los diputados en ese momento, estaba la gente de Hacienda, estaba el ministro de Salud que era el doctor Santelice, o sea, ahí se conjugaron todos los astros, pero había una persona que dijo, quiero pensar en mi Chile del futuro, pero eso nos ha faltado en todos estos años. Ya, Entonces, ha faltado continuidad en y esa línea. en esa línea de pro familia, ¿me entiendes? Independiente del color y sabor, porque acuérdate, Ramón, que esto no distingue, ¿no? O sea, no distingue tu color político, dónde vives, dónde está, uno va a seguir envejeciendo exactamente igual. Eso no es per se. Bueno, es bien interesante toda esta conversación porque tiene múltiples factores y cuando yo le preguntaba si había aquí componentes religiosos que también ponían una dificultad, yo creo que también posiciones de todo tipo, desde el punto de vista también ideológico, van mezclando y tiñendo un poco esta discusión que lo hace un poco más áspero. Claro, lo van tiñendo y lamentablemente a veces se ponen títulos rembombantes como que obviamente el hacer fecundación in vitro o guardar óvulos somos pro aborto. Perdón, todo lo contrario, somos más pro familia que cualquiera. Lo que más queremos es que alguien nazca un bebé sano en casa y que tengamos un bebé entre los brazos. Porque lamentablemente a veces pasa que los que quieren legislar para todos, ellos no vivieron el problema, sino que la natura los ayudó y tienen muchos hijos. Pero eso no es válido. O sea, las decisiones individuales tienen que ser individuales. Aparte que esto no es obligación, sino que es una opción. La persona que quiere congelar huevos y que tenga la opción que lo haga, seamos la accesibilidad. Nosotros estuvimos trabajando en un proyecto con el gobierno que sale y estuvimos trabajando en un proyecto, hablamos de accesibilidad y todo lo demás, y al final el proyecto se empezó a escribir solo sobre legislación y restricciones, o sea, sí permito hacer esto, no permito hacer esto. Fíjate que en antaño que yo era jefe de una unidad, se le exigía a las parejas ser casado para poder hacerse un tratamiento. Tú dices, pero si el amor es más que una firma, ¿me entiendes? Y no, tenía que estar la palabra casado, porque si no, no eras... No calificabas. No calificaba. Y hubo gente que en el Hospital San Borja, donde me tocó ser director del Instituto de Investigación y Maternidad Infantil, de la parte de fecundidad, gente que se casó para poder acceder a la gratuidad. Mire qué injusto. Cuando yo mismo, las mismas personas, nuestro mismo grupo, teníamos una clínica privada, y nos faltaba solo el amor y la convicción. Tú no le pedías el certificado de matrimonio. Nuestro Chile no equitativo, una mesa con 3 patas. Chueca, siempre chueca. Entonces, yo creo que es un llamado. Nosotros estamos felices, gracias Ramón por la invitación, porque obviamente, es decir, pucha, viene un nuevo aire, viene, o sea, queremos que esta cosa prenda, ¿me entiendes? Sabemos que el dinero en salud es finito y limitado, y la billetera no es muy corta. Pero si uno tiene puntos específicos pro país. ¿Y ha tenido la oportunidad usted o
o el mundo que trabaja con usted tener algún acercamiento, por ejemplo, con las nuevas autoridades, a ver qué visión tienen al respecto? Porque esto no lo hemos tocado en la campaña, ni por la nosotros, cómica, ¿no? nosotros tratamos de tirarlo, pero No apareció por no ningún apareció lado. por ningún lado, Ya. con ninguno de los Nadie, candidatos. sí. Ninguno de los candidatos. Hay otra. Hay otras, claro, porque en el fondo siempre, como cuando comenzábamos, está la inmediatez, el aquí y ahora. Entonces, que la ley de pensiones, que tu 3%, yo decía, pero perdón, si no van a haber chilenos que aporten ese 3%, un 1,5%, que el empleador, que vamos, que... Yo decía, pero ¿quién va a estar trabajando? Si siquiera no estamos el 2 por 2. Se mueren dos al cielo y 2 llegan. No, 2 se van y 1 llega. Entonces, ni siquiera vamos a tener una fuerza laboral, todo lo que implica la geopolítica de nuestra nación como entidad propia, los vecinos pueden correr más fácil la frontera, al ser un país más chiquito, lo que es el PIB, o sea, los economistas más que nadie saben que la fuerza laboral es un temón, o sea, que existan primero y luego que trabajen, pero si no existen, no hay nadie que trabaje. Bueno, ese lo decía yo al principio también, doctor, en la introducción, ¿no? Esto impacta de distintos puntos de vista, se mezcla con el tema de la migración. Si no fuese por la población migrante, también tendríamos números incluso peores. Así es, así es. De hecho, hace 7 años atrás, si uno miraba, estaba Chile en 1,5, pero esto que no se tome a despección, si miramos los chilenos eran 1,2. Sí, sí. Y según la región. Entonces, por ejemplo, hay más niños en la región de Antofagasta y Atacama porque hay una población migrante de ciertos lugares que tienen más hijos, etcétera. O sea, si tú miráis también, y dentro de Santiago también, o sea, el hospital San José tiene números de partos distintos que el Hospital Salvador, o sea, que el Tisne, ¿me entiendes? Porque son poblaciones migrantes distintas. Pero mira, al final, bienvenidos los que quieran trabajar y hacer bien la pega y que no hagan cosas que no tengan que hacer. Pero son un aporte si uno los mira así. Hay gente muy, muy buena. Y no pero desde el punto de vista país, o sea, nosotros, ojalá que nuestra nueva ministra de Salud, obviamente, y su subsecretario, pero esto va más que lo que quiera el ministro, o sea, necesita ahí el de Hacienda, necesita ahí el presidente, y necesitan los políticos, porque también los fondos públicos no es que uno quiera que vayan para acá, para allá, ¿me entiende? Oiga, doctor, y en la práctica, el proceso, por ejemplo, para poder desarrollar, ya hablamos de los costos y todo aquello, el desequilibrio, la desigualdad, porque no se puede acceder por los temas económicos que usted ha señalado, pero desde el punto de vista de la práctica, ¿el procedimiento como tal es complejo? No es complejo, es un procedimiento que obviamente están las cosas de salud general de una mujer, digamos de 30 años, y obviamente son exámenes generales muy básico, y lo que se da es un fármaco, que lamentablemente son inyecciones que se usan por 10 días, entonces pensemos que esta mujer en el día 1 le llega la regla, se usan unos medicamentos por 10 días, requiere 2 a 3 ecografías, o sea, estamos hablando que tampoco es que tengas que ir todos los días a la clínica o al centro, y hasta que los folículos, que son la casa de los huevitos, estén más o menos grandes, pensemos en una mujer clásico, 10 días, y después se programa la sacada de huevitos para el día 12 de ese ciclo. Es un procedimiento ambulatorio, se usa sedación, ni siquiera anestesia general, y más o menos el tiempo que nos demoramos en todo el proceso son más o menos 2 horas. O sea, la paciente ingresa media hora, nos demoramos media hora en sacar los huevitos, es un procedimiento ambulatorio, se sacan con un ecógrafo por vía vaginal, o sea, no hay un corte, se usa una aguja muy pequeña, o sea, es todo para abajo, y la paciente está en recuperación media hora y después estará 1 hora en la clínica y se va. Es un proceso absolutamente ambulatorio. Y no requiere ni siquiera anestesia general, no hay una intubación, no hay un tubo en la garganta, se usa un médico, un líquido endovenoso. Es parecido a una endoscopía, si uno quisiera homologarlo en qué me pasó en mi tiempo. Es como una endoscopía digestiva alta o baja. Eso. ¿Y por qué es caro? 1, primero por los fármacos, y 2, porque también los laboratorios son caros, porque, Ramón, tienes que pensar que tenemos que tener una tecnología que el óvulo humano no se dé cuenta que estuvo afuera. Si el óvulo es como las mujeres, es sensible. Entonces es sensible que en el fondo este aire que está acá afuera, que dice, no, si ni tú ni yo, que nuestros papás nos reprodujeron de forma natural, nosotros cuando fuimos huevitos nunca salimos de la mamá. La mamá su óvulo adentro. Mira, adentro es oscuro. No hay monóxido carbónico, no hay argón, no hay tolueno, no hay luz. No está, o sea, este aire dice, oye, qué rico, hay oxígeno, 21%. Allá adentro los óvulos serían pitufos, son azules porque hay muy poco oxígeno. Entonces,
Hay Las que reproducir máquinas, exacto. ese Somos ambiente. una copia de lo que el creador, Dios, quien sea, quien le quieres poner tú, hizo para nuestra biología, y la tecnología, y ahí está la diferencia en los centros, en la medida que tú gastes más dinero en remedar el medio interno, en todo lo que se te pase por la cabeza, mejor te va a ir. En el fondo es sacarlo sin que se dé cuenta. Y guardarlo, y dura para siempre, ¿ah? Eso es lo interesante. Eso es lo interesante, claro. Oiga, doctor, muy interesante la conversación porque podemos abordar en los minutos que hemos tenido distintos tópicos, desmitificar muchas de las cosas que se hablan, hablar del procedimiento, pero sobre todo crear un poquito más de educación, ¿no? Y la idea de este programa es precisamente aquello, ¿no? Ampliar los niveles de información, sacar muchos mitos, cosas que se dicen hoy con esta era tecnológica, Sí, fluyen muchas cosas que la gente cree de inmediato y, por ejemplo, no, que eso te va a hacer, no, es que eso es peligroso, claro, no, que te eso... sacaron 14 huevos y tiene todo tu menopausia va a ser 14 meses antes porque Es- te sacaron los huevos pues, que vienen. yo lo he escuchado, sí, Obvio, obvio. pero no es así. Mm. O el huevito se va a dañar, o Mm. producto que el huevito lo sacaron tiene más enfermedades de algo. No, todo lo contrario. Mi huevito de 30, él se queda así como keto de 30, y aunque tú lo descongeles a los 35 o a los 40, su opción de ser embrión es de sus 30. Su opción de cometer errores es de sus 30. La opción de errores de todo tipo es de sus 30. Y hay un dato, el útero humano no tiene edad. Por lo tanto, es un regalo, o sea, es un regalo porque el útero, y por eso podemos embarazar a gente muy mayor. Es que es otro tema, pero tú decís, hoy nació a 48, 49 se embarazar, obvio, Sí, y de 58 también. también. Ah, pero es que está menopáusica, ¿y qué importa si le damos la hormona? Ah, pero es que la que no tuvo guaguita tiene menos opción que la que tuvo. No, el útero es como una cancha de fútbol que hay que regarla, que crezca el pasto, y nosotros le vamos a poner la semilla. Entonces, no, el tema de que el útero va en el tema, no, pues en nuestro Pachamama, no, pero no va en la edad. Doctor Ricardo Pomer, director de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica Med, especialista en fertilidad, defensor del acceso equitativo a tratamiento de infertilidad. Interesante la conversación que hemos podido sostener esta mañana, muy didáctica también, lo agradecemos. Así es que aquí a su disposición para poder seguir conversando en otra ocasión, ¿eh? Lo que quiera y emparejemos la cancha. Allá vamos. Muchas gracias, doctor, que esté muy Gracias bien. por la invitación.